Hola a todos, gracias por escucharnos. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, queremos mirar hacia Oriente y Occidente para descubrir cómo, desde distintos caminos, ambos buscaban respuestas a las mismas preguntas. Estamos aquí con el profesor filósofo de Nueva Acrópolis, Gabriel Paredes, y quiero compartir con él algunas de mis inquietudes. De Oriente abordaremos el Bhagavad Gita, que es uno de los textos de filosofía y de espiritualidad más relevantes y antiguos de la India. En él se narra la historia de la guerra entre dos familias, los Kauravas y los Pandavas. Pero la real trascendencia y la gran enseñanza ocurre justo antes de la guerra, cuando el guerrero Arjuna entra en un conflicto interno. ¿Nos puede hablar un poco de ese conflicto interno de Arjuna? Con mucho gusto, Mía. Gracias por acompañarme esta noche e invitarme a esta actividad. Definitivamente, como tú dices, el Bhagavad Gita es uno de los textos quizá más antiguos de la humanidad y es profundamente filosófico porque trata de explorar la naturaleza humana y la vida humana en general. Y tiene, por supuesto, parentescos con cualquier otra experiencia filosófica del mundo, porque todos exploran la misma realidad y tienen la misma intencionalidad de búsqueda. Por eso va a ser muy grato compartir esta conversación contigo, viendo algún paralelo que pueda surgir entre el Bhagavad Gita y en este caso hemos elegido también a Plotino. El Bhagavad Gita básicamente es una búsqueda espiritual, una búsqueda de realización del ser humano, pero no apartado del mundo, sino como una manera de entender lo que las personas en el mundo cotidiano les ha tocado vivir, y por qué sufren, por qué lloran, y cómo pueden resolver los dilemas y tomar las decisiones el día a día. Así que por eso se ha convertido en sabiduría temporal, porque aún ahora y después, hasta el fin de los tiempos, los seres humanos tendrán las mismas inquietudes, y esas viejas respuestas parece que resuenan en el tiempo porque muestran su eficacia. Eso es respecto al Bhagavad Gita que tú me has preguntado. ¿Por qué te interesa tanto el Bhagavad Gita? Hay algo que yo identifiqué, profesor, en Arjuna, que es justo antes o donde se plantea el conflicto que tiene él. Y es que él tiene la cualidad de darse cuenta del conflicto real y el impacto de la lucha que él va a llevar a cabo. Él se dio cuenta de cuál es su campo de batalla. Él entendió que si él luchaba, él iba a sacrificar la vida de parientes y familiares y amigos que para él eran muy queridos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar el hombre moderno de hoy cuál es su conflicto, su campo de batalla? Está muy bien reflejado tanto en el Bhagavad Gita, en donde se habla de Kauravas y Pandavas, que ambos son parientes de Arjuna, y Arjuna representa o simboliza a cualquiera de nosotros, tú y yo, las personas que buscan. Y los Pandavas serían las virtudes y los Kauravas serían los defectos. Y ambos tienen dentro del mundo interior un encontronazo que todos los filósofos lo describen. Kant dice que hay una guerra a muerte entre placer y deber. Y eso es un poco la historia de la civilización. Y en el ámbito de Plotino, a quienes vamos a encontrar en el siglo III ya de nuestra era cristiana, algunos miles de años después del Bhagavad Gita, y por qué no decirlo, algunos miles de kilómetros de distancia también, o sea, un mundo completamente diferente, que nos habla de que el alma, siendo una naturaleza originalmente espiritual y divina, cuando viene al mundo de la vida sensorial, se confunde, olvida su origen divino y vive ese dilema en el cual es descrito tan magistralmente por el Bhagavad Gita. Claro, y ahora que usted lo menciona, Plotino, él habla de que absolutamente todo proviene de una única fuente divina. Uh-huh. Y que el alma a través de la virtud puede regresar a esa fuente. También dice que el alma, cuando entra en la materia, que es lo que usted acaba de mencionar, olvida su origen y se confunde con las pasiones. Entonces, ese dilema entre el alma y las pasiones, ¿cree usted que
sigue siendo un dilema del hombre de hoy. Sí, por supuesto. Y mira cómo el alma confundida en medio de sus pasiones, exactamente el mismo Arjuna que está sufriendo en el fondo del carro porque no sabe por qué debe pelear y no sabe identificar a sus verdaderos enemigos. En Plotino encontramos una influencia de Platón definitivamente, a pesar de que hay como algunos siglos de diferencia, pero Plotino en Alejandría, el fundador de la escuela neoplatónica, dice que efectivamente el alma puede recordar su origen divino en la medida que se va purificando. Y el camino para la purificación, como tú muy bien lo notas, es la práctica de la virtud, hasta que llega a un punto en el cual puede contemplar desde el mundo sensorial su origen divino. Y esa actitud contemplativa le lleva a un estado de paz que también está descrita en el Bhagavad Gita, que es lo que una persona siente cuando practica la recta acción, que es una acción justa, es decir, virtuosa, que lo hace por deber y que lo hace sin apego ni búsqueda de ninguna recompensa. Sí. Es el mismo estado de conciencia, el mismo estado de virtud que tú has mencionado, y con qué increíble coincidencia estos dos filósofos, estas dos filosofías más bien, muestran la misma realidad humana. Eso es correcto, profesor. Es sorprendente, como tantos siglos de separación y tanta distancia, o sea, se desarrollaron y crecieron en civilizaciones diferentes. Y llegaron a respuestas muy similares, aunque con diferentes metodologías y doctrinas, a las mismas cuestiones. Pero yo me pregunto, profesor, con el tema del discernimiento, en el caso de Arjuna, ¿cómo pudo él saber que estaba tomando la decisión correcta? ¿Cuando decidió luchar o cuando decidió huir de la batalla? Porque también se pudiera defender que la huida, hoy le llamamos huida, pero en ese momento era una decisión que él había tomado de no luchar porque no quería matar a familiares. Entonces, ¿cómo discernimos cuál es la decisión correcta? Es muy interesante la pregunta porque a cada instante se nos presenta el mismo dilema, y es la pregunta de todas las personas en general y todos los seres humanos. Lo que se le dice a Arjuna es de que hay cosas que son eternas y hay cosas que siempre serán cambiantes y por lo tanto equívocas y engañosas, que es fruto de nuestra percepción sensorial, y otras cosas que nunca han dejado de ser y son eternas, que paralelamente con Plotino observamos lo mismo, diciéndole que efectivamente lo que viene del mundo manifestado, que está siempre cambiante, obedece a la ley de los cambios, no es una forma segura de vivir la vida, y que más bien tenemos que hacer caso, en el caso de Plotino, a la razón, en el caso del Bhagavad Gita, al discernimiento, que es un poco lo mismo. La razón para los clásicos es muy similar al discernimiento porque no se refiere a una simple lógica, sino a una intuición de las cosas como deben ser, a una percepción de las cosas como son y a la capacidad de emitir un juicio o comparación entre los dos. Entonces viene a ser discernimiento, que es lo que nos permite resolver el dilema moral y por lo tanto aunar nuestras fuerzas y nuestras energías que están rotas por el conflicto. Solemos pensar una cosa, sentir otra, decir otra y hacer una cosa completamente distinta, mostrando que estamos fragmentados y que todas nuestras capacidades interiores se encuentran chocando, enfrentadas y debilitándose entre sí. Y esto es lo que nos hace que tengamos muy poca energía, muy poca claridad para poder desplazarnos en la senda de nuestra propia formación y la conquista de la sabiduría. Pero cuando una persona descubre las cosas que son eternas, mediante el uso del discernimiento, es cuando entra a un estado de virtud. Entonces, en el Bhagavad Gita se nos habla de una vía del Sankhya, que es el perfeccionamiento del discernimiento, que es tener una claridad respecto de las cosas como deberían ser, pero que no puede quedar sola, aislada. No hay que olvidar, como Plotino dice, que el alma está en el mundo y que debe observar la unidad desde el mundo. Exacto. Entonces, es aquí ahora en donde se resuelven las cosas, no después y más allá, sino aquí ahora. Entonces, esa sabiduría, ese discernimiento, tiene que plasmarse en una recta conducta. Tiene que plasmarse en obras correctas, en una conducta correcta. No solamente se trata de pensar, sino de tener una actitud correcta hacia la vida
y hacer las cosas que debemos hacer en el momento oportuno para poder liberarnos del mundo que nos ata y que es básicamente sensorial e ilusorio. Correcto. Ahora que usted menciona eso de la intuición de cómo deberían ser las cosas, la claridad, no hemos hablado de Krishna, que vendría siendo la voz de la conciencia de Arjuna. Esa voz que todos tenemos y que no sabemos escuchar. ¿Cómo podemos discernir cuando es la voz de la conciencia que nos habla y cuando es todo aquel ruido con tantas opiniones, tantas contradicciones que vienen o del miedo o de inseguridades que pudieran confundirnos? Sí, en el Bhagavad Gita, Krishna es el maestro interior. En el ámbito del neoplatonismo vendría a ser lo uno, la idea de unidad, el origen de todas las cosas. Entonces es algo puro, por eso es puro porque no se ha dividido, es uno, y eso le da la categoría de ser el origen de todas las cosas. Y a pesar de que se manifiesta en el mundo en las cosas diversas, jamás pierde su unidad. Y efectivamente en la psiquis humana hace las veces de, como tú dices, la voz de la conciencia o del espíritu, que permite que las personas estén orientadas siempre hacia este origen, que también es a su vez el fin de un proceso evolutivo que todos estamos viviendo y el que tarde o temprano culminaremos. Entonces, ¿cómo identificar cuando nuestros impulsos están llamados por ese maestro interior, por la voz del espíritu, por esa uno original dentro del ser humano? Yo creo que cuando algo es bueno para todos siempre y en todo lugar, entonces podemos tener la certeza de que es bueno. Entonces, porque si solamente es bueno para mí, es posible que no sea nada más que la complacencia de mis deseos o de mis fantasías. Pero cuando también es bueno para todos los que me rodean, y es bueno no a veces, sino siempre, es posible que sea realmente bueno. Y ahí quizá podemos decir que sea esta voz silenciosa, que esta voz de la conciencia, que es la que viene de esa tendencia natural a retornar a un estado del cual ya vinimos alguna vez y que es al que volveremos después de purificarnos y de trascender. Plotino habla de la liberación en cierta forma, el Bhagavad Gita habla de la liberación y Plotino dice: me esfuerzo por hacer subir lo que hay de divino en mí a lo que hay de divino en el universo. Entonces, buscando también esta liberación que es el destino de todas las almas y que no significa el irse para no volver, sino que significa estar aquí pero libre de toda pasión. Esa es la verdadera libertad, siendo uno en medio de lo múltiple, mirando lo uno desde el mundo sensorial, el que nos ha tocado vivir. Esa es la verdadera conquista, que es el logro de toda escuela de filosofía en la historia de la humanidad. Profesor, y usted que menciona ahora esa elevación hacia lo divino, me llama mucho la atención que en ambas doctrinas se habla de esa evolución y elevación. Sin embargo, no llaman a huir del mundo, sino a vivir en él sin apegos. Ahora, ¿cómo uno puede? Porque se habla de dejarse hacer, de no resistirse, de aceptar lo que sucede, de colaborar con lo que a uno le sucede. Pero pudiera sonar un poco pasivo desde la posición del humano, de como dejar que las cosas pasen y vivir en base a eso. Pero ¿cómo eso puede convivir con la persistencia, con la lucha por objetivos que nos trazamos? ¿Cómo podemos alcanzar esa serenidad en una vida activa, desde un punto de vista activo?
Es una muy buena pregunta. El no hacer implica una acción muy fuerte, una acción poderosa, pero desde una profunda serenidad. La contemplación se habla de una observación pasiva, porque es ver las cosas como están para poder constatar cómo viene la vida, porque todo tiene una causa. Entonces tratar de entender esa causa profunda que va más allá de los intereses humanos es volvernos naturales, es descubrir nuestras raíces y también nuestras posibilidades y potencialidades. Por eso la necesidad de una observación. Plotino dice que en la vida hay dos movimientos. Del uno cuando viene a la manifestación y de lo manifestado que al evolucionar trata de retornar a lo uno. Y por eso en el alma humana hay una correspondencia a esos dos movimientos. Dice, frente a un movimiento uno tiene que contemplar y frente al otro movimiento uno tiene que organizarse cada vez mejor, de una manera más compleja. Entonces esa actitud que tú llamas contemplativa, tu pregunta es muy buena, no es completamente pasiva porque hay que organizarse y tener hacer formas cada vez más complejas, una emocionalidad más compleja, una comprensión más compleja, una manera de descifrar el mundo que es complejo en sí mismo de una manera más acabada, entendernos a nosotros mismos como seres complejos de una manera más completa. Entonces es un trabajo muy arduo que hay que hacer ahí de armar esta organización. Una persona virtuosa normalmente lleva una vida un poco más organizada que una persona licenciosa, que simplemente se abandona, no decide nada, toma las cosas como vienen y ya. Pero sin embargo también no está distante de esa actitud de primero aprender, primero observar cómo vienen las cosas. Pues contemplación y organización. Es contemplación de cómo vienen las cosas, hay una ley que baja, que rige, que gobierna, que se manifiesta. Hay un ser espiritual, un uno, que es el origen de todas las cosas. Hay que tratar de entenderlo, y para ello contemplación, y luego una organización que es la que nos permite perfeccionarnos para volver por nuestra propia voluntad a ese origen divino. Eso también, esta acción en la inacción, como diría el Bhagavad Gita, es también la acción perfecta, la que es intensa en su capacidad de cambio, pero a su vez es profundamente serena desde el punto de vista psíquico y no genera, la palabra del Bhagavad Gita es karma, es decir, no genera consecuencia, porque a pesar de que es una acción intensa, está siempre en el centro, en el deber, una acción virtuosa. Independiente si hay placer o dolor, no importa, hago lo que debo hacer, que es la necesidad de que nuestra conducta sea guiada, en el caso del Gita por el discernimiento y en el caso del neoplatonismo por la razón. Y ese hacer lo que debo hacer, y ahorita sobre el discernimiento usted habló sobre si algo es bueno y es bueno para todos es porque es bueno. ¿Hay una definición de lo que es bueno que sea universal? Yo creo que un valor es algo que es bueno a priori, sea siempre para todos y en todo lugar, porque si no es así en realidad no es un valor. Hoy se piensa que las virtudes, los valores son convencionalismos, pero en realidad discrepo de eso. Creo que uno de los grandes aportes de la filosofía clásica al mundo contemporáneo es reconocer que hay valores eternos, que hay valores que son siempre buenos y que no dependen de ningún convencionalismo. Si así es que toda mi vida viví en una isla desierta, al rato que tenga un amigo espontáneamente le exigiré fidelidad. Entonces esas cosas que son siempre buenas para todos y en todas circunstancias son precisamente los valores y las virtudes. Nunca será malo ser prudente, ser bondadoso, ser constante, ser generoso, ser valiente, ser veraz. Todo ese conjunto de cosas y muchas otras son las llamadas virtudes que jamás pueden causar daño a ninguna persona en ninguna circunstancia. Y eso es lo que les define justamente como valores y también lo que los define como atemporales. Es decir, que no están sujetas a convencionalismos. Nadie puede inventar una virtud. Amar al prójimo, pensar primero en el bienestar del otro, es tan antiguo como la humanidad y lo acompañará a la humanidad hasta el fin de sus tiempos, porque eso siempre será bueno, sea cual sea la circunstancia. Muchas gracias, profesor. A ti, por muy buenas compartir. preguntas. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos.